y en el horizontal están las distintas estaciones del año. Estas son mediciones de 3 años en 4 pasturas cultivadas tropicales: Angola, Septaria, Estrella y Licantio, que son de buena difusión en esta parte de, por lo menos lo que es el este del Chaco, y Septaria muy importante en el centro-sur de Corrientes. Estrella y Licantio hay mucho también en el Chaco, Chaco Formoso. Ustedes ven claramente que las ganancias de peso se producen en primavera-verano, en menor medida en otoño, y muy poca ganancia o nula prácticamente en el invierno. Una característica compartida también por nuestros campos naturales, que tienen muchas especies tropicales. ¿Se escucha bien ahí? Sí, se escucha bien. Por lo menos yo lo escucho. Porque estuve hablando toda la mañana y con el aire acondicionado. Bien, entonces esta es una característica que siempre nos vamos a encontrar, que aunque en invierno va a faltar cantidad o calidad, o ambas a la vez, de cantidad de pasto. Estas mediciones que ustedes están viendo se hicieron solamente con pastura, no tienen ningún tipo de suplementación, salvo la suplementación mineral rutinaria. Quiero repasar un poco el consumo y relacionado con la calidad del pasto. Vamos a repetir una parte de alguna clase que ya se dio, pero lo considero muy importante para que se pueda entender lo que es el consumo de energía en los rumiantes, especialmente en el bovino. Tiene mucha importancia en lo que es consumo de energía. Si miramos con paciencia a Paula, acá tenemos las megacalorías de energía metabolizable por kilo de materia seca, que no es otra cosa que la densidad energética. Luego una descripción de la calidad del forraje en el sentido más bien estadio vegetativo, ¿no? Pero dice excelente y así sucesivamente. En esta columna tenemos la digestibilidad, que gracias a esta columna de digestibilidad vamos a poder estimar la energía metabolizable por kilo de materia seca. Habíamos dicho que la digestibilidad de la materia orgánica en dietas pastoriles o totalmente fibrosas y con poco aporte de lípidos eran equivalentes al total de nutrientes digestibles. Entonces, directamente se puede calcular, como ustedes ya saben, a partir de la digestibilidad de la materia orgánica, se puede calcular la digestibilidad de la energía para tener energía digestible, y luego con el coeficiente de 0,82 lo pasamos a energía metabolizable. Está expresado en las dos formas para que ustedes tengan una idea de los rangos que estamos hablando. Ustedes van a ver rangos acá de energía y también algunos rangos de digestibilidad. Y la última columna van a tener el máximo consumo de materia seca expresado en % del peso vivo. Lo primero que quiero decir es que nunca acepten de que le digan que el consumo es único. Nunca acepten de que el consumo de un bovino es 3% del peso vivo y nada más. No, es variable. Ahí tienen ustedes en calidad de forraje excelente, con un vegetativo tierno, digamos, el estadio, tienen alta digestibilidad y consumo de 3,1 a 3,3% del peso vivo. Cuando bajamos en calidad, pero estamos todavía previo a la floración, siguen siendo altos los niveles de digestibilidad, vamos a consumo de 2,6 a 3,3. Acá hay un error, esto es 3 en realidad. Olvidé de borrarlo. A ver si lo puedo hacer.
para que no quede. Parece que esto es como figura. Bueno, no me está dejando. ¿Estás grabando, Horacio? Sí, doctor, sí, estoy grabando. Bien, entonces queda la corrección en la grabación. Eh, Perfecto, ahí estamos. Cuando vamos ya a una floración, ahí la digestibilidad baja un poco y también el consumo lo hace. Y ya con la posfloración, la digestibilidad se empieza a volver muy baja y el consumo también muy bajo, 1,6 a 2% de peso vivo. Y ya en una madurez avanzada estamos hablando de menos del 50% de digestibilidad, muy baja densidad energética y consumo muy, muy bajo, de 1,2 a 1,5. Esto quiero insistir que estos consumos son ad libitum, es decir, todo lo que el animal se pueda comer, estos son los límites, con esa calidad de pasto que va cambiando. Cuando medimos el consumo voluntario de heno hecho en distintos pastos, henos de distinta calidad, la mayoría de ellos conseguidos en el mercado, directamente comprados, vemos que los consumos son muy dispares. Fíjense que hay consumo de 1,5% del peso vivo hasta casi del 3%. Es decir, que eso que está ahí es cierto, porque estos son henos de distinta calidad. Y les muestro estos henos porque son henos donde nosotros hemos medido la digestibilidad y hemos podido relacionar los consumos con la digestibilidad. No tomen esto como el valor relativo entre especies de pasto. Esto es solamente efecto ilustrativo. Hay un heno, sí, que quiero describirlo un poquito más, que dice Grama Rhodes 1 y Grama Rhodes 2. Este es conseguido en el mercado, el Grama Rhodes 2, y este, el que dice 1 acá, lo hicimos con moto guadaña solamente para evaluar consumo, a menor escala, digamos, pero con mucho cuidado de cortar un material muy estadio vegetativo temprano, que lo secamos de tal manera de no perder hojas, pusimos sobre lonas, digamos, entonces conservamos lo más posible la calidad original y ustedes ven que el consumo fue bastante mayor que el resto. Estos dos nos vamos a usar para ilustrar el efecto que tiene sobre el consumo, la digestibilidad y la ganancia de peso esperable. Esto es algo que ustedes ya lo hicieron en los ejercicios, simplemente es un ejercicio de consumo de energía que tiene distintas partes. Para el ejemplo estamos usando una vaquilla de 200 kilos de peso vivo y el heno es Grama Rhodes Callide. Acá tienen el heno regular y el bueno. En cuanto a consumo en porcentaje del peso vivo, acá este consumo es 2,23% y acá es un poquito más, 2,89%. Si nosotros este consumo expresado en por ciento del peso vivo, que es una expresión muy, muy común de consumo, lo llevamos a el consumo en kilos de materia seca por día, vamos a tener que este heno fue consumido en promedio en 4,4 kilos de materia seca por día, mientras este otro en un consumo de 5,8 kilos de materia seca por día. Acá tenemos la densidad energética calculada a partir de la digestibilidad de la materia orgánica. Fíjense que acá tenemos una densidad energética de 1,8 y acá de 2,3 megacalorías de energía metabolizable por kilo de materia seca. ¿Qué hacemos para calcular el consumo de energía metabolizable en megacaloría por día?
simplemente multiplicamos, como ya lo hicimos en clase, el consumo de materia seca por la densidad energética y vamos a tener en este caso 7,9 megacalorías de energía metabolizable por día. En este otro caso, haciendo el mismo cálculo, nos da 13,3 megacalorías de energía metabolizable por día. Observen ustedes que los kilos de materia seca consumida no son tan distintas como si lo son el consumo de energía. Y esto es porque acá estamos multiplicando, acá hay un signo de multiplicación, entonces esto se potencia, ¿sí? Se potencia el bajo consumo, en este caso, con la baja densidad energética y nos da un bajo consumo de energía por día. En cambio, con un poco más de consumo y mayor densidad energética, el resultado del consumo energético es bastante más importante. Si lo miramos de forma gráfica, ustedes pueden ver acá el consumo tanto de materia seca o de energía metabolizable en función de la densidad energética. Van a ver cómo se mueve. Esta línea roja significa el movimiento que tiene, el ascenso que tiene el consumo en función de la densidad energética. Y en la línea amarilla van a ver el aumento del consumo de energía. El cambio de consumo de energía es mucho mayor que el cambio de consumo de materia seca. Esto es importante que lo recordemos siempre, porque a veces uno no le da mucha bolilla a pequeños cambios de consumo de materia seca, y ese cambio de consumo de materia seca es por algo, y el algo ese es que tiene mayor calidad, fundamentalmente mayor digestibilidad. Entonces, el cambio del consumo de energía diaria es muy importante. A pequeños cambios de consumo de materia seca le corresponden cambios muy importantes de consumo de energía. Y el consumo de energía, justamente, fíjense, este aspecto, que decía que primero vamos a terminar el razonamiento. El consumo de energía, justamente ustedes ya lo vieron en el requerimiento, es el que maneja la ganancia de peso. Entonces, un aspecto de, esta es una braquiaria udícola en un ambiente pajonal, después de las heladas en pleno invierno, donde ustedes ven que probablemente, además de baja proteína que puede tener este pasto, va a tener un bajo consumo porque la digestibilidad va a estar bastante deprimida. Entonces, un consumo de energía acá en estas condiciones, por más que haya mucho material disponible, no va a ser suficiente más que para mantenimiento o algunos gramos más de ganancia de peso. Eso quedó visto en ese heno que yo le mostré también, a ver si lo vemos de vuelta. Perdón, me fui en el sentido. Fíjense, acá está la braquiaria umidícola, 1,7 más o menos por ciento del peso vivo de consumo. Esto ya me está indicando de que hay problemas de calidad o de digestibilidad. Perdón. Entonces, si vemos qué resultado tenemos al final del día, digamos, cuando ya predecimos la ganancia de peso de esta vaquilla de 200 kilos, que es una categoría de vaquilla de reposición, pasando su primer invierno a campo, a destete, llamémosle, vemos que la media caloría esta que teníamos, la redondeamos para facilitar el cálculo, y nos alcanza para 250 gramos por día de ganancia de peso en la regular, pero nos alcanzaría para 600 gramos por día en la que está buena, digamos. Esto siempre y cuando la proteína sea suficiente. Todo el razonamiento que hacemos con energía, estamos asumiendo de que los otros componentes nutricionales de la dieta son adecuados. En este caso,
el primer nutriente limitante luego de la energía será acá la proteína, por las características de ese pasto que le mostré. ¿Se entiende esto que acabo de explicar? Porque esto es fundamental para entender el por qué hacemos ciertas cosas con el tema de suplementación. ¿Hay Ahí alguien hay una ahí? pregunta, doctor. Sí, Preguntaron qué significa R y B en el cuadro. regular y bueno, eso ya le dije hoy, que era un menos regular y un menos bueno, que viene de la descripción que hice acá, ¿sí? Regular y bueno, lo que pasa es que no me entraba todo acá y después no olvidé de ponerle toda la palabra, que este es un pero que permite mayor consumo, ¿eh? Y menor consumo, perdón, y tiene menor densidad energética porque tiene menos digestibilidad. No sé si ahí se perdieron ya porque o era la letra nomás lo que le torturaba, digamos, o no entendieron esta parte. Sí, dicen que sí. Uno dice que sí. Bueno, perfecto. Es para llamarle de alguna manera, vamos a llamarle regular y bueno. Eh, la próxima le voy a escribir toda la palabra. Bien, veamos un poco el tema de suplementación y efectos generales. Arranco de acá porque ustedes en las clases de requerimiento vieron bastante de qué dependen los requerimientos de mantenimiento y de producción, vieron todo eso. Así que vamos directo a qué efectos podemos esperar de una suplementación. Y vamos a insistir con aspectos relacionados con consumo y digestibilidad del pasto. Sobre el pasto es donde vamos a agregar algún suplemento, sea este mineral, proteico, energético, etc. De suplementación mineral no vamos a hablar hoy, vamos a hablar de suplementación proteica y energía y proteína. Hay efectos cuando nosotros en ese tipo de pasto que le mostré a cualquier otro pasto, agregamos un suplemento a la dieta del animal. Va a haber cuestiones que tienen que ver con consumo y digestibilidad que van a ser afectados en mayor o menor medida. Y esos son lo que llamamos efectos asociativos. En unos slides más adelante les voy a explicar cuál es la base biológica de esos efectos asociativos. Cuando vimos digestibilidad, algo de eso hablamos, donde un componente de la dieta afecta a otro componente. Ya lo vamos a aclarar enseguida. Lo que quiero significar es que un suplemento puede incrementar el consumo y la digestibilidad del pasto, lo puede disminuir, ¿sí? Ambas cosas, consumo y digestibilidad, o puede no alterarlo, es decir, que vamos a tener todas las posibilidades al introducir un suplemento en la dieta del animal. Estos son cuestiones que nosotros podemos saber, conocer en qué dirección se van a mover estos consumos y digestibilidad, pero es difícil ponerle un número exacto porque no tenemos suficientes ecuaciones desarrolladas para todas las situaciones que se pueden presentar en la práctica. Por eso es que los programas de formulación de dieta no manejan bien estos efectos asociativos. Asume un efecto aditivo, es decir, que toma supongamos que hablamos de energía, toma el valor energético del pasto más el valor energético del suplemento y los suma, simplemente así. Muchas veces esa suma no es válida,
por esta cuestión de efecto asociativo. Así que hay una interacción entre ambos componentes que la suma no vale en muchos de los casos. Nosotros en cálculo de aporte de la dieta lo hacemos aditivo, lo sumamos, porque es la forma que más se comprende. Estas otras cuestiones son más complejas y más difíciles de estimar. Entonces, si uno lo ve gráficamente y mira el consumo de energía, que por ahí es más sencillo para ustedes, mirar simplemente el consumo de energía y acá en este eje el consumo de suplementos, vamos a ver una situación donde a medida que nosotros incrementamos los niveles de suplementación, que si acaso son más kilos de suplemento, o en por ciento del peso vivo, o la unidad que ustedes quieran, en esta situación el consumo de pastura no cambia. Esta es una situación conceptual pura, digamos. Es difícil encontrar en la práctica una situación así de neta, digamos. Y con el incremento del suplemento, el consumo de energía va a ir aumentando. Y dice efecto aditivo porque yo simplemente sumo la energía que me da la pastura, que en este caso no cambia con el consumo de suplemento, y le agrego la energía que le pongo en el suplemento. Esto es un efecto aditivo que no tiene mayor problema en interpretación. Esto es lo que venimos haciendo cuando ustedes calculaban el aporte de energía, si tenían, por ejemplo, un heno y un maíz o lo que fuera. Hay otro efecto que se llama sustitutivo, que simplemente, mirando igualmente el consumo de energía y el consumo de suplementos, yo lo que veo acá es que a medida que aumenta el consumo de suplementos, que le doy más suplementos, disminuye el consumo de pastura. Por eso se llama sustitutivo. El suplemento está sustituyendo la pastura. Y la energía que aporta el suplemento es la que complementa la energía que no fue aportada por la pastura porque fue deprimiendo el consumo. Entonces acá lo que ocurre es que lo que no cambia es el consumo de energía. No cambia el consumo de energía, pero sí cambia el consumo de pastura, disminuye el consumo de pastura. Si miramos el anterior, el aditivo, lo que no cambiaba era el consumo de pastura, pero el consumo de energía a partir del suplemento se iba incrementando y de esa manera era el efecto aditivo. Lo que ocurre en realidad en la situación real, digamos, es una mezcla de estos dos efectos, del aditivo y sustitutivo. De ahí es que es difícil predecir realmente el consumo energético, por ejemplo. Acá, a medida que tengamos un aumento del consumo de suplemento, hay una disminución del consumo de pastura, pero sí aumenta el consumo de energía. Es decir, si consideramos la dieta total, el consumo de energía sí realmente aumenta. Y es una mezcla de las dos cosas. La única diferencia es que 2 más 2 puede ser 3 o puede ser 5. No necesariamente 2 más 2 va a ser 4 en este tipo de esquema donde están mezclados los efectos aditivos y sustitutivos. No sé si fui claro hasta ahí. ¿Puede explicar esa parte, por favor, doctor? De nuevo. ¿Los dos gráficos? Sí, sí. ¿Desde acá? No, solo el último gráfico. Bueno, en el último, acá ustedes tienen dos efectos simultáneos. El efecto aditivo, donde no cambiaba el consumo de pasto, y el efecto sustitutivo, donde sí cambiaba el consumo de pasto, y el consumo de energía permanecía constante. ¿Se acuerdan? En este caso, como están mezclados, cuando yo introduzco un suplemento en la pastura, el consumo
de la pastura baja, o de la energía proveniente de la pastura baja, pero el de la dieta total se incrementa, porque yo fui incrementando la cantidad de suplementos que le voy dando, entonces voy aportando más energía. Y a pesar de que el consumo de energía desde la pastura baja, lo que le estoy dando en el suplemento hace que suba o aumente el consumo energético, porque están presentes ambos efectos, el aditivo y el sustitutivo. Y esto complica la cosa si yo quiero predecir en cuánto cambio el consumo energético, porque no es simplemente acá sumar uno y otro. Le daba el ejemplo que 2 más 2 en matemática es 4, pero en esta situación puede ser 3 o puede ser 5, no necesariamente 4, por esta mezcla de efectos que tenemos. Enseguida se le va a aclarar un poquito más cuando le explique el porqué de estas situaciones. No sé si está claro. ¿Está ahí? Sí, sí, profe. Gracias. Bueno. Ahora, veamos un poquito algunos de los fenómenos más importantes que ocurren en estos efectos asociativos. En primer lugar, y acá estamos repasando cosas que ustedes saben, hay cambios en el ambiente ruminal. Por ejemplo, si nosotros lo que estamos dando como suplemento es un concentrado energético con almidón, por ejemplo, sabemos que vamos a producir un cambio de pH. Ese cambio de pH afecta la actividad de los microorganismos que digieren la fibra. Por ejemplo, se sabe que un pH menor a 6,2 en el rumen ya disminuye, por debajo de eso, disminuye significativamente la actividad de los microorganismos celulolíticos o que digieren la pared celular. Entonces, ese mismo cambio de pH ya me está indicando que algo ya cambió en el ambiente ruminal. Hay menos actividad de ese grupo de microorganismos fibrolíticos. En el amoníaco también puede haber cambios. Puede darse una situación donde el amoníaco esté bajo porque la proteína bruta del pasto está baja, entonces ese pool de amoníaco es escaso y entonces los microorganismos no tienen suficiente amoníaco para funcionar adecuadamente, para crecer, reproducirse y generar toda la actividad enzimática para degradar la fibra, por ejemplo. Pero si nosotros le agregamos una fuente nitrogenada, sea de origen proteico o no proteico, este amoníaco va a aumentar y se van a activar más microorganismos, ¿sí?, para digerir la fibra. Si ocurre una situación inversa donde, por ejemplo, está muy limitante el amoníaco en el rumen y le agregamos un almidón, va a haber mayor consumo, me van a consumir los microorganismos amilolíticos, me van a degradar ese almidón y van a usar la fuente nitrogenada que está ahí en el rumen, cualquiera sea, fundamentalmente en forma de amoníaco es lo que más hay, y lo va a usar para síntesis de proteína microbiana y me va a dejar sin fuente nitrogenada para los microorganismos que están digiriendo la fibra, por ejemplo. Las mismas concentraciones o actividades de los microbios ruminales que predominan para un caso y el otro, pueden estar afectados en un sentido u otro. Entonces, todos estos pequeños cambios del ambiente ruminal se traducen en menores tasas o mayores tasas, depende en qué sentido, cambios de tasa de degradación, por ejemplo,
de la fracción B. ¿Sí? Entonces, obviamente va a actuar también sobre el vaciado ruminal. Si aumentamos la tasa de degradación, va a permanecer menos tiempo porque va a desaparecer más rápido aún. Manteniendo igual la tasa de pasaje, va a mantenerse menos tiempo en el rumen y va a dar lugar a que el animal consuma más, por ejemplo. O al revés, o que consuma menos, si ocurre a la inversa, si baja la tasa de degradación. Esto es lo que tienen también acá en fibra versus carbohidratos no estructurales. Por ejemplo, si yo le doy una fuente de fibra muy degradable, como puede ser la cutícula del grano de soja, que es como si fuera los viejos de una uva, se despega, eso que se despega cuando ustedes ponen soja en el agua. Esa fibra es prácticamente celulosa sin lignina, entonces tiene alta degradabilidad. También si yo uso pectina, una fibra soluble, que es la pectina, los dos son fibras, y lo comparo con carbohidratos no estructurales, que puede ser el almidón, puede ser los azúcares, por ejemplo en la melaza, los azúcares que tiene, el resultado sobre el ambiente del ruminal va a ser totalmente distinto. La fibra no va a cambiar tanto soluble como insoluble, aunque tenga alta tasa de degradación, no me va a cambiar ni el pH ni la proporción de los ácidos grasos volátiles. Pero en cambio estos carbohidratos no estructurales sí me va a bajar el pH y va a ocurrir estas cuestiones que yo le estaba mencionando. También el agregado de lípidos, ya sea en forma de granos, de semilla entera de algodón, por ejemplo, o soja entera, en este caso que se puede usar cruda en rumiantes, tiene lípido, un 20% de lípido aproximadamente, ambos alimentos. Cuando llegan al rumen, al ser masticado en la ingestión y en la rumia, va liberando los lípidos a nivel ruminal, eso se hidroliza, queda el glicerol por un lado y los ácidos grasos libres por el otro lado, y esos ácidos grasos libres, acuérdense que son tóxicos para los microorganismos que degradan la fibra, es decir, de la flora fibrolítica. Entonces, cada vez que yo me paso con el agregado de lípidos, voy a estar disminuyendo la digestión de la fibra. Por lo tanto, el animal va a comer menos, va a consumir menos, y voy a tener menos digestibilidad de la fracción fibrosa. Generalmente el que siempre la liga en estos efectos asociativos hacia un sentido u otro, es decir, aumentando o disminuyendo su digestibilidad, es la fracción fibrosa. La fracción concentrada generalmente no tiene mayor problema. Y estoy hablando de la fibra del pasto en este caso, es la que sufre más las consecuencias de estos cambios en el ambiente ruminal. A esto genéricamente lo llamamos efectos asociativos. Y lo importante es saber que nosotros no lo tomamos en cuenta cuando hacemos los cálculos de los aportes de la dieta, no los tomamos en cuenta, hacemos simplemente una suma de los aportes de cada nutriente. Hay modelos más sofisticados que uno puede cambiar las tasas de degradación, por ejemplo, de la fibra del pasto, y ser más real en lo que ocurre en la práctica. Pero esos son modelos que no están en uso masivo, salvo gente que esté dedicada a la nutrición. Sepan que esto existe, porque si no vienen los problemas donde ustedes le prometen a un ganadero o un productor de que su animal va a ganar 800 gramos, por ejemplo, con la suplementación que ustedes le dan, y a lo mejor hay un efecto asociativo que
en lugar de 800 gramos le ganó 600. Después tienen que dar explicaciones de qué es lo que pasó. Siempre hay a quien culparle, pero ustedes son los responsables. Si se entendió esto, vamos a entrar a la suplementación proteica propiamente dicha, a un tipo de suplementación. Seguimos entonces. Sí, sí se entiende, dicen. Bueno. Bien, supongamos que esto es como si fuera un medicamento, la suplementación proteica. Entonces ustedes dicen, está indicada cuando tenemos pasto disponible y la proteína bruta del pasto es menor al 7%. En esas condiciones, ustedes dicen, yo indico una suplementación proteica, recomiendo una suplementación proteica. ¿Y por qué es eso? Bueno, esto primero algunas fotos de situaciones de pasto en invierno. Ahí tienen el mismo pasto que hoy les mostré, braquiaria humidícola, en invierno, en ambiente pajonal. Este pasto estrella, también en invierno, ven que está todo helado. Se ve que hay pasto. El pasto ahí no es limitante. El animal puede consumir, si pudiera, mucho más pasto. Y eso es, esa indicación de que debe haber pasto es porque uno de los principales efectos que tiene esa suplementación proteica es el aumento del consumo de pasto y aumento de la digestibilidad. Pero lo más importante en este caso es el aumento del consumo. Supongamos que el animal puede consumir 6 kilos de pasto y por el limitante de bajo contenido proteico está consumiendo 4 kilos. Yo esos 2 kilos extra que puede consumir el animal en adición a lo que está consumiendo, los tengo que tener, porque si no, no va a haber respuesta a la suplementación. Tiene que estar consumiendo al límite. Si en cambio yo a ese mismo animal solamente le suministro 4 kilos de pasto y le agrego un suplemento proteico, no voy a ver efectos importantes porque yo le estoy restringiendo el aporte del pasto. En este sentido sería un heno para ser más claro. Pónganse que lo tienen encerrado y le dan lo que ustedes desean, no lo que el animal puede comer. Ese efecto es el mismo cuando el pasto está en poca cantidad en el potrero. Es la misma situación. Acuérdense que por corrección del ambiente ruminal en caso del amoníaco y también péptidos y aminoácidos, se aumenta la digestibilidad también del pasto. Eso es Gamma-Rhodes seco. ¿Es una situación donde ustedes recomendarían suplementación proteica? Escucho opiniones. No están diciendo. Bueno, correcto. En esta situación, darle proteína es tirar la plata. Hay que darle proteína con energía, porque acá le falta todo. Sí. Acá hay una severa limitación al consumo, ¿sí? Y también en lo que puede consumir es de baja calidad. Esta es otra situación donde los animales directamente, si ustedes observan con detalle, acá están comiendo las ramas de los árboles, están todos al mismo nivel las ramas y no hay nada para comer. Tampoco puede hacer milagros la proteína sólida. Acá tiene que ir con energía si queremos hacer algo. Bueno, en cuanto al suplemento, estos ya conocen los concentrados proteicos, solamente les refresco, que son derivados de la industria aceitera. Después vamos a considerar algo de semilla de algodón
en forma sintética, que también puede cumplir una función como suplemento proteico. Bueno, ahora les muestro un trabajo que hicimos en conjunto con Mercedes, la experimental de Mercedes, y les muestro lo siguiente. En este eje tienen el porciento de consumo en proporción al peso vivo, en porciento del peso vivo. Y acá le damos distintos suplementos proteicos, de algodón, girasol, soja, y a este no le damos ninguna proteína, y este va a ser nuestro testigo, donde le vamos a suministrar un heno que en este caso es de cetaria, dice acá heno de cetaria, y vemos que el testigo consume, por supuesto, esto está en alimentación individual que nos permite medir el consumo. 1,5% del peso vivo consumen de pasto. Cuando le agregamos el suplemento proteico, que es esta partecita azul de las barras, vemos que esta parte de la barra que corresponde al heno, la parte verde, aumenta en promedio al 2% del peso vivo. El pasto por sí solo, digamos, con la proteína. Y a eso le tenemos que sumar la proteína que suplementamos. Si a alguno le llama la atención la distinta cantidad o tamaño de estas barritas azules, es porque simplemente en este experimento se dio la misma cantidad de proteína bruta y, como ustedes saben, estos suplementos proteicos o concentrados proteicos tienen distintos contenidos de proteína bruta. El que más tiene es la harina de soja, por lo tanto, le damos menos, y el que menos tiene es la de girasol, por lo tanto le damos más. Así que, pero lo importante acá es ver cómo realmente aumenta el consumo de pasto, y a eso le sumamos el suplemento que le dimos, cambiamos totalmente la película. De 1,5 pasamos a 2,5% del peso vivo del consumo total. Y yo ya les mostré lo que eso significa en consumo de energía. El consumo de energía seguramente es mucho mayor. Si miramos el consumo de energía, en este caso expresado en materia seca digestible, esto es equivalente a consumo de energía en el concepto de TDN, vemos que el testigo está consumiendo el 1% de su peso vivo en materia seca digestible, y que en ningún caso los suplementados bajan del 1,2 a 1,5% del peso vivo en materia seca digestible. Es decir, que hay realmente un cambio de consumo energético mediante la suplementación proteica. La otra cosa que podemos observar es, mirando el ambiente luminal, el amoníaco, en este momento acá en el 0 le damos de comer, estos son horas post suplementación, estos son miligramos por decilitro de nitrógeno amoniacal, el heno utilizado es de pasto estrella, y acá están los distintos suplementos proteicos. El azul es el testigo. Fíjense que a lo largo del día nunca supera los 5 miligramos por decilitro, que es el nivel mínimo, pero el mínimo que permite la actividad microbiana. Tiene que ser de 5 para arriba, es decir, que acá estamos en déficit varias horas al día. Con los distintos suplementos, ustedes ven que el nitrógeno amoniacal está siempre por arriba de 6 o por arriba, bastante por arriba, con picos que esto después se recicla, en fin, mejora su
full de amoníaco y permite una mejor actividad microbiana y por lo tanto debería mejorar la digestibilidad de la fibra. Eso también se verificó, no lo estoy mostrando, pero sí se verificó que aumenta la digestión de la fibra, fundamentalmente por el aumento de la tasa de digestión. Hay otro fenómeno que también ocurre acá, rara vez se le da la importancia que tiene, es que en estos animales suplementados también aumenta la tasa de pasaje. Hay un aumento de tasa de pasaje del material no digerido. Y eso permite también, a su vez, mayor consumo. Si vemos la proteína bruta que va a ser origen va a dar origen a la proteína metabolizable, está medido en proteína bruta porque era la forma que teníamos de medirlo. En el testigo, la proteína bruta que llega al duodeno está por debajo de 400 gramos por día. Tanto es la sumatoria de la microbiana como de la dieta, como ustedes saben. En cambio, cuando le damos el suplemento proteico, lo que vemos es que salta de debajo de 400, va a 500 y hasta 600 gramos de proteína bruta que llega al duodeno por día. Entonces nosotros estamos teniendo un mayor aporte de proteína metabolizable, como era de esperar, porque le estamos dando proteína, ¿no es cierto? Esto yo les hablaba también del aumento del consumo de alimentos. Se ha visto en la bibliografía menciona que el aporte de proteína, fundamentalmente proteína verdadera, hecho con cánulas, por ejemplo, al duodeno de animales, de bovinos, por sí solo incrementa también el consumo. Es decir, que tenemos acá un efecto doble. Por un lado, lo que pasa en el rumen, y por otro lado, la proteína que está llegando al duodeno estimula también el consumo de mayor cantidad de materia seca. Si hablamos de nivel, ahí estuvimos viendo fuentes de proteína, distintas fuentes. Acá vamos a ver de niveles de suplementación. Y si nosotros medimos el consumo de materia seca, en este caso, ya sea de suplemento o de heno, expresado en % del peso vivo, y acá están los niveles de suplementación de materia seca en % del peso vivo, de 0,35 hasta 1,05, vemos que hay, al principio, en la línea roja del consumo de heno, un aumento, luego vuelve a valores basales y después disminuye. Y de la misma manera se comporta el consumo total. Esto está hecho con harina de algodón. ¿Qué pasa en la ganancia de peso cuando vamos al potrero a un ensayo de ganancia de peso? Vemos que los niveles, entonces el mismo esquema de gráfico, que a niveles pequeños de suplementación, la respuesta es muy empinada. Hay una respuesta bastante importante, que al segundo salto de suplementación se hace un poco más aplanada y por último ya no hay respuesta. Esto probablemente le hará acordar a ustedes del método de titulación de requerimiento proteico, ¿se acuerdan? Bueno, en este caso no es proteína bruta lo que está acá graficado, sino la cantidad del suplemento en sí. Hay que hacer un cálculo para sacar cuánto proteína bruta es esto, pero es relativamente sencillo. Lo que pasa es que el productor lo entiende mejor si decimos el nivel de suplementación o los kilos de suplemento.
Entonces es típico este tipo de respuesta a la suplementación proteica cuando está faltando proteína realmente en la dieta. Acá le menciono algo que les puede servir en el futuro. Y acá en lugar de la respuesta ser la ganancia de peso, estamos viendo por un lado el nivel de suplementación y por otro lado el nitrógeno ureico en suero sanguíneo en animales que han recibido estos mismos niveles de suplementación. Estos mismos animales se les sacó sangre y lo que vemos acá son las concentraciones de nitrógeno ureico. Simplemente es la urea multiplicado por 0,46, que es el contenido de nitrógeno de la urea. El dosaje de urea es una cuestión muy común, muy fácil en suero sanguíneo, lo puede hacer cualquier bioquímico o cualquiera que tenga un espectrofotómetro y compra un kit para dosar urea. Acá lo que vemos es cuando el animal, los animales no reciben el nitrógeno ureico estaba por debajo de 5, y se acuerdan que yo les decía ese debajo de 5 también era el nivel del nitrógeno amoniacal en rumen. Resulta ser de que hay una correspondencia, y eso ya lo citamos cuando vimos metabolismo proteico, una correspondencia entre el pool de amoníaco del rumen, ¿sí?, del nitrógeno amoniacal del rumen, y el nitrógeno ureico en sangre, porque los dos están en una especie de equilibrio. Entonces, dosando el nitrógeno ureico circulante, podemos inferir de cómo está el nitrógeno amoniacal en el rumen. Y justamente en este grupo de animales, con ese tipo de dieta, esperábamos niveles por debajo de 5 en el fluido ruminal, de nitrógeno amoniacal en fluido ruminal. Luego tenemos con el primer salto de suplementación un incremento a niveles prácticamente normales. Hay un rango de 11, 12, 13 más o menos en animales en crecimiento hasta 14, donde es normal ese nivel de nitrógeno ureico, y vemos que al segundo salto está prácticamente en ese rango. Estos son rangos prácticamente normales. Y luego se nos dispara ese nitrógeno ureico. ¿Por qué? Porque ya no estamos utilizando ese nitrógeno que pusimos en la dieta como proteína bruta para la función que tiene la proteína, sino que lo estamos deaminando, porque ya nos sobra, estamos deaminando y ese grupo amino tiene que ir a formar parte de la síntesis de urea para detoxificarlo. Y ahí recién se puede usar el esqueleto carbonado para una fuente de energía o lo que fuere que se use en ese momento, el esqueleto carbonado de los aminoácidos. Por otro lado, sabemos que la síntesis de urea consume ATP, es decir, que es costosa, y en ese caso vamos a tener un costo extra metabólico de energía para sintetizar urea y que el animal pueda eliminar el exceso de amoníaco. Eso hace, ese razonamiento que estamos haciendo, hace de que no haya respuesta acá a mayor aporte de nitrógeno en forma de proteína bruta, porque la proteína, como para su uso como energía, es ineficiente por esas razones, que primero tenemos que deaminar y después detoxificar ese amonio que nos cuesta energía. Entonces, usar un exceso de proteína como fuente energética es la peor decisión que podemos hacer, porque no cambiamos la respuesta en peso vivo y estamos exigiendo más bien mayor consumo energético dentro del metabolismo intermedio. Ese hígado va a estar full detoxificando.
La otra aplicación que le pueden dar ustedes a esto es que niveles por debajo de 10 de nitrógeno ureico le están sugiriendo a ustedes que va a haber respuesta a la suplementación proteica en esas situaciones. Si los niveles son normales, es poco probable que una suplementación proteica resulte en aumento de ganancia de peso, por ejemplo. Esto mismo también se hace en tambos, pero en leche. Se hace el nitrógeno ureico en leche, porque hay veces que las dietas están mal formuladas o hay un sesgo hacia un exceso de nitrógeno o de proteína bruta degradable en el rumen, que entra ese exceso de amoníaco, entra en circulación como urea, esa urea difunde en todo el cuerpo y a nivel de útero, de la luz uterina, también difunde, y como hay ureasa en la mayoría de los tejidos, y porque hay también microorganismos que están ahí, va a haber una liberación, con el consiguiente incremento del pH de ese ambiente uterino, y que va a ser problemática la anidación la sobrevivencia del espermatozoide y la anidación del, del óvulo. Eso, del embrión, mejor dicho. Eso lo van a ver después en reproducción seguramente. Pero son cosas que se chequean o se controlan para que no haya problemas. Si estos niveles de proteína están pasando en la recría de un toro, por ejemplo, estamos exagerando, lo que vamos a tener es una urea con alta concentración, alta concentración de urea en orina. También va a haber una difusión a los tejidos prepuciales y generación de amoníaco en exceso que nos puede producir úlceras prepuciales por exceso de proteína en la dieta. Eso todo está descrito y son problemas que siempre el tema de la proteína no siempre más es mejor. Ustedes ven claramente acá que no se aprovecha, ya a partir de acá no se aprovecha, y con este otro gráfico ven que hay un exceso claramente que hace más daño que beneficio. Y hay que cuidar los dos extremos. Que no haya tan poco y no haya tanta cantidad. Esta suplementación proteica nosotros podemos hacerlo en forma diaria o espaciada. Ya lo explico. En este ensayo que hemos hecho con animales individuales, usamos un heno que llamamos testigo, sin ninguna suplementación. Miremos acá primero, le suministramos los 7 días de la semana, esto que dice 7 poles, son los 5 días, los 7 días de la semana, 1 kilo por vez, o sea, 7 kilos y alguito, acá hay un decimal que hay que considerarlo, pero vamos a redondearlo. O le damos en 2 veces, 3,68 da la multiplicación de este número por 7, y luego lo dividimos por 2, porque son 2 veces, 3,68 por vez, o si le damos en 5 días, le damos 1,47 por vez. En todos los casos reciben el equivalente de 1 kilo por día de harina de algodón. Ustedes ven que el consumo es menor en el testigo que en los suplementados, y entre los suplementados no hay diferencia. La digestibilidad es lo mismo, se incrementa en los suplementados, entre los suplementados no hay diferencia estadística, y el consumo de materia seca digestible es significativamente mayor en todos los suplementados, mayor que el testigo. Es decir, que no, en este caso que estamos suplementando proteína, en esta categoría estas son recrías de 180 kilos, no hay diferencia si damos en 2, 5 o 7 veces a la semana, siempre que respetemos la cantidad semanal, ¿no es cierto? Esto es una ventaja. Vamos a ver primero la ganancia de peso que obtuvimos con esto.
Acá solo se probó testigos sin suplementación. Estos eran vaquillas de 160 kilos al inicio, 2 veces y 5 veces, y ustedes ven que el testigo perdió peso en el invierno, estos son 100 días más o menos del invierno, y acá ganó, no es una ganancia espectacular, pero estamos dando el equivalente de 1 kilo por día, y las ganancias de acá son significativamente mayores que la del testigo. Y lo otro importante que, tomando la alzada de estos animales, vemos que en esos 100 días estos animales testigos crecieron 3,5 centímetros, mientras que crecieron el doble en estos suplementados. Esto es lo que le indica del desarrollo óseo, no se paró el desarrollo óseo, siguió creciendo, y también por el perímetro torácico también ven que es mucho mayor el cambio, o sea, el crecimiento que tuvieron. Esto es muy importante porque en esta categoría no nos interesa engordarlas, porque estas son vaquillas que van a quedar en el campo para reponer el descarte de vacas, y la necesitamos que se desarrollen lo más posible, especialmente el canal del parto y toda su estructura ósea, que no quede un animal chico, digamos, o no terminado de su desarrollo porque tienen un arresto o una parada en su crecimiento, es lo que nos está diciendo esto acá. La ganancia de peso es de mantenimiento para abajo, es decir, negativo, y crece mucho menos que estas otras. Es decir, no solo es la ganancia de peso, sino también el desarrollo más general del animal. Esto también, no insisto ahora, pero cuando lleguen a reproducción también van a ver que esto tiene un efecto de arrastre en la reproducción, sobre todo en esta época del crecimiento, digamos, en ese primer invierno post-destete, el desarrollo de los folículos ováricos y demás, la madurez sexual va a ser afectada por cómo pasó ese primer invierno. Si pasó por lo menos con una ganancia mínima, no es lo mismo a que haya sufrido problemas severos nutricionales. Se puede reponer el peso con crecimiento compensatorio, pero lo que no va a compensar es el desarrollo genital, la madurez sexual. Eso no se compensa. Entonces, desde ese punto de vista también es muy importante tener en cuenta que cuidemos esa vaquilla de reposición para que sea una buena madre. ¿Qué recomendamos entonces para una suplementación proteica? Tanto en pasturas cultivadas tropicales como en campo natural de nuestra zona, se recomienda un mínimo de 1,5 toneladas de oferta inicial de materia seca por cabeza. Y esto lo voy a explicar. Vamos a suponer que ustedes van y miden de alguna manera, no vamos a entrar en detalle, la disponibilidad de pasto que tengan. Supongamos que tengan 3 toneladas de materia seca por hectárea. Ustedes miden y les da ese número. Tengo 3 toneladas de materia seca por hectárea en el mes de mayo, por ejemplo, que es generalmente el mes que se inicia la suplementación. Entonces, ¿qué hago yo ahí? Tengo 3 toneladas, tengo que un mínimo de 1,5 toneladas por ofertarle a cada animal, me dice que puedo poner 2 destetes por hectárea. Y de esa manera me garantizo de que no le falte pasto. Si yo le pongo 3 animales, ya estoy corriendo el riesgo de que el pasto no me alcance para tener una buena respuesta a la suplementación proteica. Y lo que se recomienda en la suplementación invernal, medido en unidades que ustedes la manejan, es de 350 a 400 gramos de proteína bruta por cabeza por día. Con esa suplementación y con este pasto, nosotros esperaríamos una ganancia de 300 a 400 gramos por cabeza por día.
Ustedes lo vieron en el esquema anterior, en el resultado anterior, que eran 360 o algo así, con 1 kilo de speller de harina de algodón, que tiene cerca de 40%, 38, 40% de proteína bruta, así que estaríamos en este orden, y se obtienen esos valores. Esto consistentemente nos dan este resultado, trabajo hecho en Mercedes Corrientes, como acá en Colonia Benítez, en el Chaco, sobre base forrajera tropical durante el invierno. Hasta ahí estamos con la suplementación proteica. ¿Están cansados? ¿Vienen bien? A ver, digan algo. Sí, dice que siga nomás. Sí, profe, dice. ¿Seguimos? Siga, dice. Bueno, vamos a niveles de suplementación energético-proteica. Energético-proteica es un grupo que ya hablamos de esto. No existe en la clasificación de alimentos una categoría que tenga esta descripción, porque en realidad todos tienen energía y proteína. Pero en el ambiente de campo se usa esta descripción para decir, estoy dando un suplemento energético proteico, que no es otra cosa que algún subproducto que de los tantos que vimos, por ejemplo, afrecho de arroz, afrecho de trigo, distintos tipos, la misma semilla de algodón, ese tipo de suplementos estamos hablando. Pero especialmente lo que son el subproducto de cereales, los afrechos son los típicos aportes de energía y proteína. Son alimentos que tienen un nivel intermedio de proteína y que andan relativamente bien de energía. O un preparado, por ejemplo, que nosotros hacemos una mezcla, supónganse, de sorgo molido con harina de algodón. Hacen una mezcla de tal manera que le dé entre 15, 16%, 17% de proteína bruta en esa. Hacen un cuadrado de Pearson, dicen, bueno, mi objetivo es 16% proteína, ¿cuánto tengo que poner de sorgo molido y cuánto tengo que poner de harina de algodón para que mi suplemento tenga 16% de proteína bruta? Miren qué fácil, ustedes ya lo saben hacer. Entonces, vamos a hablar del afrecho de trigo en este caso, como ejemplo simplemente. Este afrecho que nosotros conseguíamos en un molino tenía 18% de proteína bruta, tiene fibra, acuérdense que esta fibra tiene poca lignina, prácticamente nada, es decir, que tiene alta digestibilidad esta fibra, y tiene restos de almidón. Esos restos de almidón, yo en su momento ya le dije, tengan cuidado con la conservación, sobre todo en invierno, que los tingrados suelen gotear, se condensa la humedad del lado interno, y gotean sobre esto, y el almidón es el sustrato ideal para el crecimiento de hongos que pueden producir micotoxinas, y forman una especie de galleta ahí de ese crecimiento. Eso lo tienen que descartar si ocurre. La forma de preservarlo es ponerle un plástico arriba o una carpa para que el agua que cae del techo eventualmente caiga sobre esa capa impermeable y no llegue al alimento. Bueno, ¿cómo es la respuesta cuando le damos distintos niveles de afrecho de trigo? Bueno, este es el consumo de materia orgánica digestible, el verde. Acá tenemos el consumo de pasto, que después cae a los niveles altos, y tiene este efecto ligeramente curvilíneo acá en la materia seca total. Pero cuando medimos la ganancia de peso, lo que nos damos cuenta es que hay una respuesta lineal totalmente proporcional
al nivel de suplementación y la ganancia de peso que vamos a obtener. Y esto está demostrado por literatura de otro lado que llega hasta el 1,8%, está medido que hay respuesta de este tipo. Esta línea seguiría si nosotros seguimos aumentando la suplementación. Ahora, ¿por qué le da lineal si acá yo vi que se va deprimiendo un poco el consumo, sobre todo de materia seca total? Lo que ocurre es que si ustedes aplican los conocimientos de la conversión de energía metabolizable neta, a estos niveles de mayor inclusión de suplementos, ustedes están aumentando la densidad energética de la dieta y por lo tanto están aumentando la eficiencia. Y en ese caso, lo que aparentemente se disminuye el consumo de energía, no disminuye el consumo, tal vez disminuye un poquito, pero se usa con más eficiencia. Esa sería la explicación mejor. Y de tal manera que el incremento de peso es lineal. Este caso está hecho con, no sé por qué, se me coló esta diapositiva, con sorgo más espele de algodón. Es lo mismo el tipo de respuesta, ya se lo voy a mostrar. Se me coló este slide, no era el que tenía que ir acá, pero el tipo de respuesta es el mismo. Y esto sí es el pele a flecha de trigo. ¿Qué pasa con el pH? ¿Se acuerdan que yo les mencioné hoy pH con los efectos asociativos? Bueno, fíjense que estos colores representan distintos niveles de suplementación. Esta línea celeste es el mayor nivel de suplementación y es el que me hace descender el pH por debajo de 6,2 varias horas al día. Esto es las 0 horas de dado el suplemento, esto serían alrededor de las 8 de la mañana, y la hora post suplementación. Es decir, hay unas cuantas horas donde esa flora microbiana está un poco noqueada, y eso hace que, si uno mira el consumo de pasto, también está disminuida en el nivel más alto, fíjense. Y los otros niveles están dentro de los pH normales que no afectarían a la actividad de la flora celulolítica. Entonces podemos esperar efectos asociativos a niveles altos, superiores del 1% para arriba del peso vivo. Bueno, si miramos el nitrógeno amoníacal, bueno, está también bajo en la dieta basal y normales con los suplementos. Y esto es lo que me interesa mostrarles. Estos son respuestas a distintos suplementos. Esto está en tal cual, no está en materia seca. Esta es la ganancia de peso. La respuesta que ya explicamos a la proteína, que es la línea roja. Y todos los otros son respuestas a suplementos energéticos proteicos. Es decir, tenemos la flecha de trigo, que es la amarilla, el sorgo con el pele de algodón, que es el verde, el afrecho de arroz, que es el blanco. Es decir, tenemos siempre con alguna diferencia pendiente de la curva, pero siempre lineal. Eso es importante, porque si ustedes dan balanceado, digamos, balancear la dieta para que la energía extra que le estén dando se pueda usar con la proteína que le están suministrando al mismo tiempo en el suplemento, se va a producir ese tipo de efecto. Lo que no pueden hacer en este tipo de recurso forrajero tropical en invierno es dar solamente energía. ¿Qué va a pasar si dan solamente energía? Voy a producir un serio desbalance en la dieta total, porque ya en la dieta total me falta proteína. Y si le doy solo energía, por ejemplo, maíz molido, el aporte de
de proteína del maíz es 7-8%, está ahí en el límite, pero le está aportando una cantidad grande de almidón que para ser aprovechado tiene que tener un incremento del aporte de proteína bruta. Entonces, no pueden hacer una suplementación solo de energía. Eso está claro, porque ustedes están desbalanceando toda la dieta. Así que cuando analizan lo que están haciendo, hagan un ejercicio de, bueno, el consumo de pasto es tanto, tiene tanto de proteína, aproximadamente tanto de digestibilidad, por lo tanto puedo calcular la energía, y el suplemento que les voy a dar tiene tanto y tanto, y se fijan de que esa dieta quede equilibrada en proteína y energía. De lo contrario, van a tener muy baja respuesta a la suplementación. ¿Se comprende? ¿Cuánto más están en condiciones de resistir? Yo tengo más, por eso le pregunto. Si no, vamos a ir redondeando con algunos conceptos generales y lo vamos a dejar ahí. O si quieren hacer un intervalo y seguir después, o seguir ahora, a mí me da lo mismo. Me dicen qué quieren hacer. Dicen que siga. Sí, Siga. bueno. Total va a quedar grabado. Bueno, Sí. David Algodón, repasamos que teníamos. Osvaldo, Sí. te corto un poquito para hacer un Ah, comentario, estás una pregunta en ahí. realidad. Enrique no sabía que estaba ahí. Sí, Tuvimos entré una serie de a un problemas rato. de conexión. Sí, está bastante feo. Quería que comentes un poco cómo cambia la situación, porque todos esos ensayos, digamos, había una disponibilidad no limitada, digamos, de pasto. ¿Qué pasa Sí, cuando estamos como un año como este que tampoco hay pasto? ¿Cuáles sí. Yo serían en las la, variaciones que se producen? perfecto. En la suplementación proteica yo le di la indicación del nivel mínimo de pasto que debe haber al inicio de la suplementación. No sé si viste esa parte. No llegué, pero conozco, digamos, los datos, pero por ahí Sí, para yo plantearse cuando no hay que hacer. le hice un combo de el nivel de oferta de pasto que debe haber al inicio, con los gramos de proteína a suplementar y la ganancia esperada, ¿no? Las tres cosas. Sí, correcto. Sí, hemos insistido a lo largo del tema de suplementación proteica que si no hay suficiente pasto, la respuesta va a ser muy magra y no vale la pena suplementar con proteína sola en déficit forrajero. Este año hay un año muy seco, con sequía ya desde el otoño, cosa que no permitió acumular forraje o pasto, mejor dicho, en pie. Por lo tanto, la suplementación proteica sola no iba a ser gran cosa, tendríamos que aportar también energía para solucionar este tema del faltante de pasto, porque en definitiva el pasto ahí lo que va a estar aportando va a ser la energía. Tiene poca proteína, pero tiene algo de digestibilidad. Hicimos algunos ejemplos de aporte de energía en pastos de distintas características. Y yo creo que si le preguntamos, deberían estar en condiciones de contestar lo que vos estás preguntando. Ok, está bien. Yo no estuve participando mucho, así que por ahí me perdí esa parte. Pero un poco era porque nos pasa habitualmente que por ahí viene el productor o hasta colegas diciendo le estoy dando un suplemento proteico y no tengo respuesta, no ganan, no se mantienen. Y bueno, Exactamente. al no tener la base de voluminoso, no funciona de la Sí, misma forma, sí. ¿no? Ahí están haciendo un mal gasto de proteína e incluso le están
forzando al animal que gaste más energía para desembarazarse de esa proteína que no puede usar a través de síntesis de urea, digamos, porque no tiene suficiente energía. Exacto. Entonces ahí ya tienen explicado la correspondencia que hay también entre el pool de amoníaco y el pool de urea, Ajá. cómo están conectados y cómo pueden ellos incluso evaluar eso a través del nitrógeno ureico en sangre. Ureico. Sí, sí. Sí, algo que a lo mejor conviene comentar es que la experiencia de los australianos en sequía, que son los especialistas de sequía, porque tienen sequías periódicas muy importantes que duran 2 o 3 años, ellos han descrito intoxicación por amoníaco con suplementación con harinas proteicas. Errores de suplementación en el sentido de que el productor desesperado por darle algo de comer le daba proteína solamente y muchos animales se le morían por intoxicación con amoníaco. Con ese amoníaco, esa proteína se degradaba en el rumen, había flora microbiana activa, pero ese amoníaco generado no tenía cómo usarse al no haber energía suficiente y entonces no tenía tampoco suficiente energía a nivel de metabolismo intermedio para sintetizar una cantidad extraordinaria de urea y se le terminaba intoxicando como si fuera una intoxicación que ocurre con el nitrógeno no proteico, como por ejemplo urea. Cuando se le da urea sin que tenga fuente energética pasa lo mismo. En este caso era proteína verdadera, por eso lo menciono, parece raro la cosa, pero al estar en extrema carencia o deficiencia de energía, porque no había nada para comer, se le terminaba muriendo de intoxicación, ¿cómo es? Amoniacal. Eso es un extremo, ya es un extremo, pero es comprensible que la gente que mal usa la suplementación proteica no vea ningún resultado. Y justamente es la suplementación más cara. Bien. No sé cuánto hay conectado finalmente de acá, yo no lo veo, pero tuvimos que cambiar de planes porque Sí, leí el grupo. daba la casualidad que los que tenían que presentar o no tenía internet, o estaba nublado, o había trueno, o tenían altibajo de corriente eléctrica, o le dolía la cabeza, o no sé qué más. Pero había muchos problemas, entonces pasamos para el jueves. Bien, seguimos con semilla de algodón, medio que tendría que ir o redondeando o haciendo un intervalo, o no sé, porque estamos de las 3:30 y no sé la atención de los alumnos cómo está. Ya pregunté 2 veces y me dijeron que estaba bien. Pasa que muchos quieren seguir por miedo a que se corte la luz de vuelta. Bueno, vamos a seguir entonces. Por eso. Ustedes lo repasan cualquier cosa en YouTube. Bueno, acá lo importante de la semilla de algodón es acordarse de que tenemos como fuente energética el extracto etéreo. Es decir, tenemos lípidos como fuente energética. Cambiamos ahí totalmente lo que veníamos diciendo de los afrechos y de las mezclas de sorgo con proteína, etcétera. Acá lo que tenemos es proteína y lípidos. Entonces, eso condiciona un poco el uso de este recurso. Como ustedes saben o recordarán, hay un límite de inclusión de lípidos en la dieta de los rumiantes, especialmente en dietas altas en fibra, que es la situación que se presenta habitualmente en forrajes diferidos, pasturas diferidas, donde 75-80% de lo que hay en pie es pared celular. Y esa es la fracción que más sufre, llamémosle así, la interferencia del exceso de lípidos.
A ver, les voy a mostrar solamente uno, que es la digestibilidad de la fibra detergente neutra. Está en inglés, pero van a entender. Acá está la digestibilidad de esa fibra o de la materia orgánica. Hay dos líneas. Esta celeste es de la fibra detergente neutra, y estos son los niveles de semilla de algodón de 0 hasta 0,6. Fíjense que a pequeños niveles de semilla de algodón, la digestibilidad de esta fibra aumenta, porque justamente está cumpliendo el efecto de una suplementación proteica, está mejorando el ambiente ruminal en cuanto a nitrógeno amoniacal en rumen. Y otras metabolitos como amoníaco, quiero decir, aminoácidos, etc. Pero luego se hace un plató y luego desciende esa digestibilidad, ¿sí? Del 62% se me va acá a 52% la digestibilidad de la fibra. Esto está hecho con grama Rhodes, que es otro pasto tropical. Esto se debe a que el lípido que le está aportando la semilla de algodón, al entrar al rumen, se hidroliza en glicerol y ácidos grasos libres, y esos ácidos grasos libres que son, y además son insaturados, tienen un efecto tóxico sobre los microorganismos que degradan la fibra. El carboxilo terminal, al estar libre, más el hecho de ser un ácido graso insaturado, lo tornan mucho más activo a nivel ruminal en su toxicidad respecto a los microorganismos que degradan la fibra. Entonces lo que estamos viendo acá es ese efecto. Y eso, si nosotros estamos interesados en hacer un buen aprovechamiento del pasto, sabemos que con niveles altos de semilla de algodón vamos a tener ese fenómeno. Si no nos importa el aprovechamiento del pasto, porque tenemos poco pasto, podemos pasarnos un poco, el pasto ese se va a digerir un poco menos, va a rendir un poco menos, pero el aporte lipídico va a sostener al animal y se suele usar muchas veces en escasez forrajera un poco más de semilla de algodón de la recomendada, justamente para sustentar más al animal, y uno ahí ya no está esperando una máxima producción, sino que los animales en crecimiento tengan algo de ganancia de peso y los animales adultos no se nos debiliten, digamos, como podría ser el caso de un animal de alto requerimiento, como una vaca produciendo leche con la cría al pie, o una vaca preñada en los últimos tercios de preñez, como ustedes saben que hemos visto en requerimientos. Este fenómeno se ha visto, y lo que ocurre está sintetizado acá, que la tasa de digestión de la fibra detergente neutra está disminuida, por lo tanto lo que va a aparecer es una menor digestión de esa fibra. Hay también menor número de protozoarios. Esto tiene un interés de tipo académico, si quieren ustedes, pero podrían utilizarlo en el sentido de que al disminuir el número de protozoarios, va a disminuir la producción de metano también, porque los metanógenos están asociados a estos protozoarios. Y la relación acético-propiónico también disminuye. Es decir que mediante esa biohidrogenación y demás hay un cambio en el flujo de electrones, y hay un poco más de propionato en los productos finales de la fermentación. La recomendación común que hacemos es
Para esta recría, durante su primer invierno, es 1 kilo por día para optimizar el aprovechamiento del pasto. Y esto lo insisto porque se puede usar más, no es un problema de toxicidad, es un problema que va a bajar el consumo, como habíamos visto en los primeros slides, va a bajar el consumo del pasto, por esa menor digestibilidad, va a estar más tiempo en el rumen y va a bajar el consumo de pasto. Además que per se, digamos, cada vez que tenemos lípidos en cualquier tipo de dietas, el consumo de materia seca tiende a disminuir. A ver qué más tengo. Justo se le ocurrió guardar. Espérenme un segundo. Parece el que se cansa de la computadora. Hay una pregunta, doctor. Sí, adelante. Dice si hay mucha demanda de semilla de algodón en estos momentos. En este momento lo que no hay es semilla de algodón, justamente. Se la consumieron toda. Siempre que ustedes piensen en un recurso alimenticio, piensen en el momento en que se cosecha. El algodón se cosecha fines de febrero hasta abril más o menos, depende del lugar, y es el momento de hacer la reserva y hacer la compra. En el caso de la semilla de algodón tenemos un competidor más al sur, que es la zona tambera. Se usa bastante en dietas de vacas lecheras, justamente por el aporte de lípidos, y el hecho que también que es una fibra efectiva, toda la semilla entera se comporta como una fibra efectiva en estimular la masticación y rumia, entonces ayuda también a mantener el pH ruminal. Y en este momento, por la emergencia que estamos pasando, lo que yo he averiguado es que casi nada se está consiguiendo. No sé, Enrique, si vos tenés otro dato de... No, sí, aparece una vez por semana, aparece, no sé, un equipo y mandan el aviso que hay un equipo y a los 10 minutos dicen ya no hay más. Y ¿Mandan a dónde? están cobrando a precio de Speller, igual lo venden en segundos. Sí, sí, porque al haber escasez todos los precios relativos se modifican. Sí. ¿Sí? Es como quien dice, ¿cuánto vale un buque de salvavidas al lado del Titanic? ¿Alguien le pone precio a eso? Claro. No, sí, son los restos, digamos, del desmote, lo sí, último que se está desmotando de algodón de la cosecha. Los Y ya fardos no queda. grandes de desmote, residuos de desmote. Sí, eso se consigue, pero también poco y el valor que tiene es bastante malo, ¿no? Claro, ese valor sin algún aporte extra, por lo menos un poquito de proteína, tiene valor de mantenimiento. Nada más. Con suerte. Sí. Pero no, en general los granos están escaseando y bueno, pregúntenle a los filoteros cómo están perdiendo plata por el costo de los granos también. Así que está complicado el tema. Acá no, esta tormenta parece que pasó medio por arriba y no, por lo menos acá no llovió, en muchos lugares tampoco, y bueno, cada vez se está poniendo más complicado. Los casos más complicados, ustedes se imaginarán, son los casos de incendio de campo, donde no quedó nada. Y en general, para terminar el razonamiento de esto de la fecha de cosecha, es un buen momento para hacer los negocios de compra de suplementos. Si van a usar maíz, también en lugares de producción, cuando están cosechando es donde mejor precio suele haber. Ya entrado el invierno empiezan a aumentar los insumos para la alimentación. Y un invierno que pasamos como con una primavera seca, no sé realmente de dónde van a sacar los alimentos.
Un comentario más, Osvaldo. Sí. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta cuando uno está haciendo algún manejo, administrando algún campo, una de esas cosas que uno necesita planificar la alimentación de invierno. Recuerden siempre que cuando llega el invierno o llega alguna emergencia climática por sequía o por inundación, ustedes no son los únicos que se quedan sin recursos. Toda una región se queda sin recursos. Entonces, los recursos que hay que traer de afuera son cada vez más caros. A medida que avanza el problema, es cada vez más caro. Entonces, la previsión suele ser un excelente negocio. Y la información sobre que vienen sequías o que vienen inundaciones y todo eso, digamos, hay normalmente información como para que uno se prepare con tiempo. Además de lo que debería estar preparado normalmente para un invierno, digamos, ¿no? Pero recuerden eso, el problema lo tienen todos. Por eso todo es difícil cuando hay estas emergencias climáticas, ¿no? Y hay otra característica de nuestro productor, que como está acostumbrado un poco a los inviernos relativamente suaves que tenemos, normalmente no hace reservas forrajeras. Entonces, confía mucho en lo que está en pie, pero no hay silajes hechos, no hay henos. Entonces, si algo pasa con lo que está en pie, no tenemos con qué responder con otro tipo de alimentos. Acuérdense también de que cualquiera de estos alimentos que estamos hablando, que usamos como suplemento, también son reservas forrajeras. Simplemente que se la guarda en un galpón, pero trabajamos muy al límite muchas veces con mucha carga animal y poca reserva forrajera o nula reserva forrajera. Eso agrava mucho las crisis. Le quería mostrar un Me parece que slide. había una pregunta, no sé si Horacio está por ahí. Me parece que había alguna Sí, pregunta de... ahí Sí, hay otra. denle nomás. Sí, otra pregunta con respecto a las quemas. Dice, quería saber si de verdad ayuda la quema a que salga mejor pasto, porque tenía entendido que eso arrasa y deja la tierra con menos nutrientes. Hoy Esa- la quema es hasta un tema ideológico. Eh, la quema es algo, según si uno habla con los que están en pasturas, en el manejo de campo natural, etcétera, les cuenta que los pastos, especialmente los de la zona chaqueña, que quiere decir lugar de cacería en realidad esa palabra, eh, han evolucionado con resistencia a las quemas. Es justamente una de las formas de cazar que tenían los aborígenes era quemar en parches y esperar que los animales vayan a comer el rebrote para cazarlos. Ustedes ven, por ejemplo, no solo los pastos, sino también las palmeras y demás, que resisten la quema, es decir, no se muere la palmera porque se quemó el campo. Y después el campo rebrota. El tema es que la quema, si se usa, tiene que ser con muchas reglas, hay especialistas en quema, donde estudian la mejor forma de quemar, condiciones de viento, temperatura, humedad, contrafuegos, etcétera, etcétera, y no hacia la Bartola, donde terminamos quemando no solo el pasto, sino también el alambrado y algún rancho por ahí. Ese no es un tema para tomarse a la ligera ni para discutir livianamente, digamos. Hay muchas consecuencias de la quema, es cierto. Hoy en día también si uno habla con gente que está trabajando en pajonales, por ejemplo, están definiendo momentos de quema en función de los pájaros que hayan nido en la paja, por ejemplo, y que ellos le dan mucha importancia, y está bien que así sea. Cuando uno habla de esquemas sustentables, de sistemas sustentables, también está hablando de muchas otras cosas que a lo mejor no la tienen en cuenta, que es la biodiversidad, la conservación, etcétera, etcétera.
Entonces es un tema muy complejo que medio que diga lo que diga, uno termina yendo preso. No, y sobre todo si dice que se puede hacer. El tema de poder hacer es muy bien asesorado o preferentemente que planifica eso, sepa lo que está haciendo o llame a gente que sabe. Nosotros estamos cansados de ver quemazones que arrasan con los postes, ya no hay alambrados que costaron mucho en hacerlo, alambrados medianeros, etcétera, que terminan todos quemados. Y el efecto sobre lo que son pajas y demás, evidentemente enseguida rebrota, tienen raíces profundas, hay rebrote aún en el medio de la sequía, pero hay intermatas que son más sensibles. Ustedes van a ver que lo que más come el ganado justamente es la intermata, y el efecto de largo plazo, no sé, yo no soy especialista en eso, tengo mi duda seria de si beneficia o no beneficia a pastos que no sean paja, digamos. Es un tema complejo, no, habría que preguntarle a gente que sepa más del tema. No sé si querés agregar algo, Enrique, ¿estás todavía por ahí? Sí, 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 se me había cortado el micrófono. No, no, me parece que estaba bien. Es un tema que da para horas y horas de debate, digamos, con gente con mucha formación que no termina de ponerse de acuerdo. Hay principios básicos, pero bueno, creo que por ahí hay algunas cuestiones a discutir que tienen mucho que ver con la posibilidad de implementar otras tecnologías o no. Y en eso el tema del fuego, el problema que tiene es que es demasiado fácil de hacer. Mal hecho, por supuesto, en la mayoría de los casos, ¿no? Pero para el productor resulta mucho más fácil y más económico y no mide en general lo que pueden ser resultados de largo plazo, ¿no? Entonces eso creo que es uno de los principales problemas que tiene. La reiteración de la quema en el mismo lugar, en el mismo potrero, todos los años, en mi interpretación es un indicativo de mal manejo. Y bueno, ahí me parece que hay que pensar que tiene que haber otras estrategias, ¿no? Ahora, la quema ocasional en algunas situaciones, cada muchos años o varios años, a veces puede ser justificada o puede ser algo más razonable, a pesar de que no sería la primera herramienta de elección, ¿no? Exactamente. Vamos a dejarle para gente que sepa esa discusión. Hay gente que le sale barato la quema porque realmente no hace nada más que tirar fósforo, pero hay que hacer contrafuego, hay que pasar herramientas, hay que tener preparado un equipo para intervenir. Todas esas cosas uno en los campos más viejos ve, por ejemplo, que tenían motobombas con tanque y toda esa historia que hoy ya no se ve. Así que no es tan sencillo, no es tirar un fósforo simplemente. ¿Alguna otra cuestión? No, nada más por ahora. Yo simplemente le quería mostrar una suplementación sobre silo de planta entera de sorgo, cómo funciona la suplementación proteica. Le voy a mostrar una sola slide. Estos son distintos niveles de espele de algodón, en realidad son harina de algodón tratado con solvente, y estos son los aumentos de peso. A nivel de cero suplementación de proteica, el silo solo, en categoría de recría, no produce ganancia significativa, es algo más que mantenimiento y nada más. Si no recuerdo mal, este valor no llegaba a
andaba cerca de 70 gramos por día. Y cómo la forma de la respuesta es muy parecida a lo que obtenemos en los pastos tropicales en invierno, pero a un nivel mucho mayor, porque permite usar más proteína, porque hay más energía disponible en ese silo, ¿sí? Estos son silos dados ad libitum. Hay más energía disponible, entonces nosotros podemos seguir poniendo proteína para llegar al plató recién a los 800 gramos por día. Que si ustedes recuerdan esos ejemplos que yo les di de proteína, solamente con proteína sobre campo natural o pastura, el límite estaba en 500 gramos aproximadamente, o entre 400 y 500 gramos. En cambio acá podemos ir más arriba en la ganancia, por lo tanto, la dieta, o el animal, mejor dicho, acepta más cantidad de proteína para utilizarlo. Pero cuando nos pasamos de rosca también ya no hay respuesta, como ya les había explicado antes. Esto, lo que nosotros vimos cuando recién empezó a entrar el silaje de planta entera acá en Chaco, en la zona central, muchos productores lo usaban sin ningún tipo de suplementación y decían no funciona la cosa, y es porque no le daba el suplemento proteico. Era una cosa rara de ver, que se gastaban muchos recursos en hacer el cultivo, cortarlo, picarlo, hacer el silo bolsa, etcétera, y después el momento de usarlo no balanceaban o no le agregaban la proteína que necesitaban. Entonces jamás se le ocurra usar al silo de planta entera, sea de maíz o de sorgo, como alimento único. Siempre va a requerir una suplementación proteica. Y con más razón en animales en desarrollo o en animales que estén, por ejemplo, en lactancia, etc. No tienen que tener esa precaución y saber que la respuesta está más allá de lo que se obtiene con suplementación en pastos. Simplemente eso. Esto es una cuestión de balance nuevamente entre energía y nitrógeno. Todas las cosas que hemos estudiado al principio de la materia. A ver si les puedo mostrar algo más. Bueno, este es el modelito que anda dando vuelta. Les vuelvo a insistir, este es el tipo de respuesta al suplemento energético proteico, así que le damos las dos cosas. Este es el tipo de respuesta a la línea negra gruesa a la suplementación proteica en pastoreo. La línea entrecortada es el tipo de respuesta a suplementos que tienen alto lípido, como la semilla de algodón. Y le agregamos la respuesta a suplementación con silo para mostrar que eso está más arriba que el nivel de suplementación que toleran, si comparan esta curva con esta otra, antes de hacer el plató, digamos, de no haber respuesta. Si uno mira en este eje, el nivel de suplementación, se utiliza más cantidad de proteína porque simplemente hay más energía. Estos son modelitos que fácilmente uno puede recordar, tenerlo en la cabeza para saber el tipo de respuesta que uno puede tener con distintos tipos de suplementos. Y después está todo el tema vaca, que es muy largo, en todo caso lo podemos ver otro día. No es muy largo, pero va a alargar mucho esta presentación. Yo preferiría que cortemos acá y más vale si hay preguntas las contestamos. Y en otro momento, así como hoy que salió de improviso esto, nos dedicamos un poco a ver algunos temitas del requerimiento de la vaca y cómo se pueden manejar algunas cosas, tenga o no que ver con suplementación. Toda la parte reproductiva yo la dejé profeso de lado porque ustedes todavía no tienen esa información para interpretar adecuadamente.
¿Hay alguna pregunta? No, no hay. Bueno, No hay. ¿cuántos hay conectados, Horacio? Y acá aparecen 36 en total. Bastante. Sí, Lo que están siempre, digamos. sí. 30 y sí, estamos Enrique, usted eh, y yo. O sea que habría Bueno, 33 alumnos. bueno, yo ya pasé un WhatsApp al grupo de alumnos de que las presentaciones se hacen el jueves, Sí, en horario habitual de clase. Tuve algunas contrapropuestas de hacerlo en otro horario, pero inmediatamente surgieron quejas, así que si no se ponen de acuerdo en otro horario, vamos directamente al jueves a las 15 horas a la presentación de los grupos. Eh, Esperemos que Creo que se no puede, haya todo el lío de internet de hoy. creo que se puede cortar la grabación, Horacio.